Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo, regidor, Vanessa Romero y Roxana Juárez vamos a discutir sobre las amenazas de Ismael El Mayo Zambada y la reacción del gobierno de México. Después vamos a continuar con el debate entre Benito Nasif y Aurelio Nuño sobre la propuesta de la presidenta de eliminar la reelección inmediata de cargos públicos. Así que quedes aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Un individuo que toda su vida se dedicó a violar la ley, hoy, sin embargo, pide la protección de la ley. Y me refiero a Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefazos del cártel de Sinaloa. Difícil saber a cuántas personas asesinó u ordenó asesinar, pero me atrevo a decir que a decenas. Sin duda también fue autor intelectual de otros tantos secuestros y actos de tortura. Quién sabe a cuántos políticos, policías y militares sobornó y corrompió. Simple y sencillamente, hay que decirlo, era el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Lo suyo fue una vida en la ilegalidad. Hoy, que está preso en Estados Unidos, demanda que se le respeten sus derechos. Para hablar de las amenazas del Mayo y la reacción del gobierno de México, saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Carlos Bravo, regidor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vanessa Romero, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña una especialista en seguridad nacional, Roxana Juárez. Roxana, ¿cómo estás? Gracias por venir, muy buenas noches. Gracias. Déjame empezar con la abogada. ¿Tú también eres abogada? No, soy politóloga. Eres politóloga, entonces sí. Vamos a empezar con la abogada de la mesa. Tiene toda la razón el Mayo Zambada de pedir que se respeten sus derechos. Esa es la civilización, es que hasta el peor de los criminales tiene el derecho a un debido proceso judicial. Digo, es paradójico que esté maluco, ¿no? Pero esa es la civilización, ese es el Estado de Derecho, Vanessa. Es paradójico, y aquí yo quiero iniciar poniendo a debate una idea, porque yo he escuchado en muchos medios de comunicación a la gente muy ofendida de cómo el gobierno mexicano está defendiendo un narcotraficante. Y aquí quiero plantar una línea de discusión. Yo como abogada privada, pues yo nunca defendería al Mayo Zambada. ¿Por qué? A mí me parece inmoral. Porque la representación legal en México es voluntaria, es decir, salvo que tú seas abogado de oficio o un representante estatal, digamos, tú puedes decidir si representas o no a determinado cliente. Claro. Y sabiendo que este tipo pues es un narcotraficante y el número de vidas que pues trae a cuestas en su historia criminal, pues me parece que lo que hacen estos dos abogados de apellido Penilla y Delgado me parece inmoral. Pero de nuevo, porque la representación legal es voluntaria. Sí. Eso no sucede así con la presidenta de México, con el Estado mexicano, porque están obligados a defender este tipo de criminales. Vaya, no es potestativa su defensa. Dicho eso, lo que creo que sí ha sucedido con la carta del Mayo Zambada entregada en el consulado mexicano en Nueva York es poner a la presidenta de México a jugar algo así como palillos chinos, en donde tiene que hacer movimientos de precisión, en donde tiene que defender, por un lado, la soberanía nacional, exigir el cumplimiento de tratados internacionales, exigirle algo a un Estados Unidos pues todopoderoso, envalentonado, y de paso quedar bien en la política interna. Vaya, tiene muchos frentes abiertos. No parece que está defendiendo a un narcotraficante. Exacto. Ahora en que Estados Unidos dice que hay una alianza del gobierno con el crimen organizado. Y tú me preguntas sobre los argumentos legales del Mayo. A mí me parece que la mayoría de las argumentaciones que dan, los argumentos legales que proponen sus abogados, son bastante débiles, son bastante malos, pero sí creo que hay dos frentes muy importantes. Primero, el de la soberanía, pues nadie puede negar que lo que sucedió con el Mayo fue un secuestro, sea a través de una autoridad norteamericana o interpósita persona, pero que obliga a Claudia Sheinbaum así dar una batalla pues relativamente frontal ante el caso, no solo porque sea lo correcto, también porque pues el movimiento obradorista tiene una narrativa eminentemente nacionalista, pero también porque Claudia Sheinbaum no puede permitir que se cree un precedente para que los estadounidenses vengan al territorio nacional a cobrarse a lo chino.
Y también, en términos legales, señalar que lo que sí se violó es el tratado en materia de extradición, porque pues existe un debido proceso, el de extradición. Sí, existe un debido proceso para que tú te lleves a los criminales que están en territorio nacional. Y luego, el mayo también hace referencia a la ley de migración, a la Convención de Viena, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero sobre todo diciendo que no se le dio protección consular y miente. Y miente, porque sí se le ofreció protección consular y sus propios abogados han señalado que no la aceptó porque en su momento estaba en shock. Entonces, me parece que la defensa legal es bastante débil y, de nuevo, que la presidenta tiene 4 frentes que cubrir y será muy difícil para ella ganar en todos. Muy difícil porque, Carlos, al Mayo lo secuestraron, lo extrajeron ilegalmente, apareció en Estados Unidos, entró de manera ilegal a Estados Unidos, indocumentada, porque no llevaba pasaporte ni visa, lo deberían de deportar, ¿no? Siguiendo los parámetros de esta administración de Trump, ¿no? Y como no estuvo sujeto no, de verdad, pues sí, cometió un delito al entrar ilegalmente a Estados Unidos, ¿no? Supuestamente. Hay que ver cómo se dice en inglés. No me digan que la ley es la ley. Exacto, pero bueno, exacto. Pero además, como no fue extraditado, está sujeto a la pena de muerte. Pena de muerte que está prohibida en México y los presos que manda México a Estados Unidos no se les puede aplicar la no se pena puede aplicar capital. una pena mayor a la pena máxima que se les aplicaría en México. Correcto. Que es la regla, ¿no? Correcto, Sí. Carlos. Pues mira, yo veo esto, digamos, entiendo la dimensión jurídica. Creo que pues ahora sí que es un recurso que el Mayo Zambada tiene a su disposición y está echando mano de él. Sí. Creo que la respuesta inicial de la presidenta de alguna manera acusa recibo también de, bueno, pues sí, en términos estrictamente normativos, pues sí es un ciudadano mexicano, no sabemos cómo se lo llevaron, la presidenta se la ha pasado pidiendo explicaciones y tanto Biden como Trump la dejan en visto, o sea, claramente ahí Sí. yo creo que hay una... Gaslighting. Exacto, ¿no? Hay una... O sea, obviamente fue una operación encubierta, fue una negociación. A lo mejor el Chapito les outsourceó la extracción a los estadounidenses. Claramente ahí no sabemos qué pasó, pero pues tampoco podemos ser muy ingenuos, ¿no? Pero yo creo que... Y la presidenta entonces, pues sí es un ciudadano mexicano que está pidiendo la protección de sus derechos. No puedo hacerme guaje, no puedo decir que no. O sea, en términos estrictamente jurídicos, pues sí, todo así como ustedes están diciendo. La cuestión es que esto... Pues más que ser un debate jurídico, pues aquí hay una situación política, una crisis diplomática, una crisis de seguridad, ¿no? En la que echas de alguna manera como este gallo a pelear y lo que pasa es que pues a mí me parece que quien pierde con este argumento sobre todo es la presidenta, porque la pone en una posición increíblemente difícil. De por sí ya tiene la presión de Trump encima, amenazando con subir los aranceles, con hacer deportaciones masivas y con realizar operativos militares contra cárteles del narcotráfico en suelo mexicano. Luego tiene, pues la verdad es que las encuestas, aunque esto no le cueste electoralmente ni en términos de aprobación, las encuestas dicen que el gobierno de Claudia Sheinbaum también está, el tema en el que está peor evaluado es la seguridad, como lo fue el de López Obrador. Es un tema muy viejo, pero a pesar incluso de que ella está tratando de dar resultados, que la imagen del secretario García Harfuch es buena, en términos de la evaluación del desempeño de su gobierno, la seguridad sigue siendo su pata coja, ¿no? Luego, hay dentro de su coalición también jaloneos en cuanto al cambio en la política de seguridad y en cuanto a cómo responderle a Trump. Entonces, para donde voltea la presidenta, para arriba, para abajo, para un lado, hay presiones, hay conflicto, y luego llega el Mayo Zambada y le avienta este otro, donde es muy problemático, porque de alguna manera, digamos, la óptica del asunto frente a Estados Unidos y frente a una parte de la opinión pública mexicana, parece que al admitir que el criminal tiene derechos o al reclamarle a Estados Unidos que hayan violado, digamos, los tratados o protocolos, al llevárselo así a la brava, a la mala, la presidenta está defendiendo al Mayo Zambada. Y ella, cada vez que lo menciona, dice, y no lo estamos defendiendo. Sí. Mira, entiendo lo que está pasando, entiendo que lo diga, pero decirlo no ayuda. La óptica... Es una trampa. Exacto. La óptica es súper canija. Sí. Y pues ahora sí que la presidenta tiene un margen muy restringido. Ella no puede decir, pues no lo vamos a defender. Sí. Dice, bueno, vamos a ver sus derechos, pero no vamos a defenderlo. Pero la cosa la hace ver mal. O sea, la pregunta aquí es, ¿cuál va a ser el control de daños que implemente la presidenta para tratar de salirse de alguna manera como de este rincón
donde la van de alguna manera llevando todas estas presiones. ¿Sale perdiendo la presidenta Roxana? ¿Qué diría? Yo creo que, a ver, ya se ha puesto aquí sobre la mesa, creo que sí está metida en un brete con esta carta, porque hay una serie de cuestiones. Bueno, en primer lugar, el asunto del Mayo Zambada, bueno, ya vimos aquí todas las complejidades que hubo alrededor, todas las cuestiones extrañas con los aviones, inclusive ya se había documentado que hubo una serie de omisiones con el tema de los aviones, en donde Sí, pareciera porque que... un avión, claro, que imagínate, después del 11 de septiembre del 2001 que entre un avión Exacto. que no trae transponder. Y que la matrícula no sabían de quién era y había un sospechoso. Y entonces, a ver, ni siquiera controlar este tema del nuestro territorio aéreo. Sí. Pero además de todas estas cuestiones, hay que agregar que esto se dio en la época en que Biden era el presidente. Entonces, además, Trump está heredando una cuestión que yo no sé qué tanto tenga los hilos en la mano o los objetivos como los tenía Biden en un gabinete que ya estaba como encaminado a hacer esto, ¿no? Entonces, ahora tienes a un Trump verdaderamente a veces difícil de leer, pero sí con este tema de esta serie de exigencias que nos ponen contra las cuerdas. Ahora, por otro lado, para la presidenta me parece que algo que es muy complejo es que pareciera que no contara con la Cancillería. Yo veo a la Cancillería ausente. O sea, verdaderamente las palabras que ha dado el canciller, yo siento como que no ha estado muy metido en hacer un análisis de daños respecto a esto. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos otro personaje mexicano que recientemente tuvo que enfrentar la ley de los Estados Unidos, que es García Luna, que justo el mismo juez está ahora... Sí, Hogan, el juez Hogan. Exacto. Recordaremos que el trabajo consular que se hizo, como bien decía Vanessa, como se hace con cualquier ciudadano mexicano, el trabajo consular fue muy puntual. Había personal consular dándole seguimiento a las audiencias, que asistían a las audiencias, etc. Por más que haya dicho el Mayo Zambada que él no quería un acompañamiento consular, perdón, pero por ley, como dice la abogada, se tendría que haber hecho. O sea, eso no es de que si quieres o no quieres. No es ahora, voluntario. más allá de esto que estamos hablando, de estas cuestiones técnicas, estructurales, digamos, de la detención y ahora el brete diplomático en el que estamos, tenemos que entender que la presencia del cártel que conducía, que lideraba el Mayo Zambada junto al Chapo Guzmán en su momento, está presente en más de 50 y tantos países. O sea, estamos hablando que México de pronto se convirtió en una plataforma de amenaza para otros países, una amenaza global, porque estas organizaciones delictivas y estos 2 más 2 son 4, estaban inmersas en el sistema político. El sistema político, estas organizaciones delictivas no prosperan si no están insertas en el sistema político. Y creo que ahí es en donde está el espacio más riesgoso para la presidenta. Totalmente, porque depende, y está diciéndolo. Yo creo que yo leí extractos de la carta, la verdad, porque es una carta de 30 hojas. 21 cuartillas, sí. Es una locura, pero leí una glosa que hizo uno de los periódicos y creo que sí está como no tan veladamente, diría yo, amenazando de que si hablo, podría haber un colapso, dice, ¿no?, de las relaciones bilaterales. ¿Quién sabe qué puede decir el Mayo? Por cierto, que puede ser verdad o mentira. Mentira. Claro. Porque pues así son esos testigos protegidos. Por cierto, aquí, ¿cuánto festinó López Obrador los testimonios en contra de García Luna? Pues ahora podrían ser víctimas ellos de esos testimonios. Del valor que tienen esos testimonios en el sistema de justicia en Estados Unidos. Totalmente, que son pruebas, Sí. o sea, es evidencia, se considera evidencia. Vanessa. Yo tengo una lectura algo diferente de esta carta. Yo no creo que su objetivo principal haya sido México, considerando lo que decía la debilidad de los argumentos legales que arguye la defensa consular del Mayo, y también saber que desde julio del año pasado las autoridades mexicanas ya estaban pidiendo la repatriación, que es precisamente eso que pide el Mayo a través de esa carta, me hace replantearme si México era el objetivo.
A ver, y no que no vaya a tener efectos esta carta en México, pues sobre todo con una oposición que vuela una paloma y ya están gritando narcogobierno. Por supuesto que los va a tener y los está teniendo y dañará la imagen del gobierno y de la presidenta. Pero creo que esta información que tenemos y sobre todo las piezas adicionales de información que tenemos de Estados Unidos me permite pensar que a quien está dirigida la carta es a los fiscales. Lo que sabemos es que Trump está volviendo a hablar de la pena de muerte a narcotraficantes o narcoterroristas, como los llaman. Bueno, ya son terroristas. Ya, así es. Este es el Bin Laden de Sinaloa, ¿eh? También sabemos en ese sentido que si bien desde 2004 ya no existía la pena capital en Nueva York, todavía los fiscales podían solicitarla en caso de homicidios y narcotráfico. Pero es federal el caso y sí hay pena capital federal. Correcto. Entonces, digamos, tenemos esos antecedentes en materia de la pena capital y lo que se dijo en la última audiencia de proceso ante el juez Kogan es que los fiscales y el abogado del Mayo ya estaban negociando meterlo a este esquema de testigos protegidos. Entonces, como yo leo esta carta del Mayo, más que solo una amenaza ante México, es una carta a los fiscales en donde les dice, mira, tengo un montón de información en torno a gobernantes y pues autoridades mexicanas y estoy dispuesto a entrar a este programa para no llegar al juicio, porque esa es la forma en la que él se puede librar finalmente de la pena capital. Totalmente. Ahora, me queda clarísimo, y no sé si coincidan conmigo, que en 1000 años Estados Unidos no va a regresar al Mayo Zambada a México. No, jamás. No, o sea, esa idea de que repátrienme, bueno, pues sí, pídelo, pero viejo, no, o sea, estaría dispuesto a dar una apuesta 10,000-1 que no va a ocurrir, Carlos, ¿no? Sí, no, a ver, o sea, ni perdamos el tiempo, creo que no va a pasar. Absolutamente. Pero también yo creo que es un poco aberrante la idea de considerar que el Mayo Zambada puede terminar accediendo a los beneficios de un testigo protegido, porque normalmente la justificación que existe para otorgar esos beneficios es que esa persona, ese beneficiario, va a ayudar a la justicia, digamos, a acceder, como diríamos coloquialmente, a peces más gordos o peces más grandes. Pero pues este señor ya es, digamos, el pez más gordo que puede haber. Es la joya de la corona. O a lo mejor no, y eso es parte del chanfle mexicano que tiene su carta. A mí me llamó mucho la atención ahorita, Leo, que decías lo del Bin Laden de Sinaloa, porque desde el punto de vista de Estados Unidos, y ya incluso, sabemos que la sustracción ilegal del Mayo Zambada ha provocado una crisis de seguridad en Sinaloa. Sí. ¿No? Y eso, digamos, del libro de texto se podía saber. De hecho, se tardó. Yo recuerdo mesas aquí en este programa de expertos de seguridad diciendo, pues la verdad es que para lo que esperábamos como que no estalla y al final Eduardo estalló. Guerrero dijo, se van a tardar un par de meses. Pero al final estalló. Era evidente que eso iba a pasar. Sí. Entonces, una de dos, o a Estados Unidos no le importó, o a Estados Unidos lo hizo a propósito. Pero ahorita que estamos discutiendo la amenaza de que haya operativos de Estados Unidos en territorio mexicano, pues con la noticia, Chato, de que ya hubo uno, que se trató de llevarse al Mayo. O sea, eso ya pasó. Con Biden. Y pasó antes de Trump. Claro. Ahora, te decía que me llamaba la atención lo que decías del Bin Laden, porque Irak es un caso paradigmático, lo escribía hoy en mi columna El Heraldo, digamos, de una guerra exitosa y una guerra fracasada de Estados Unidos. La primera guerra de Irak a principios de los 90 y la segunda guerra de Irak que va más o menos de 2003 o 2004 hasta la presidencia de Obama, ¿no? Y entre las explicaciones que circulan sobre por qué una guerra fue exitosa y otra no, está la aplicación de lo que se llama la doctrina Powell. La doctrina Powell se debe a Colin Powell, un militar, un funcionario, digamos, de mucho renombre en Estados Unidos, que básicamente, digamos, aprendió muchas lecciones de la guerra de Vietnam y estableció una serie de principios formulados a manera de pregunta que el ejército de Estados Unidos o la defensa estadounidense tiene que contestar a la hora de decidir si va a hacer la guerra. Y solo si puede responder afirmativamente a estas 8 preguntas, dice Powell, se justifica hacer la guerra. Una de esas preguntas es, ¿identificamos con claridad cómo sería la victoria en esta guerra y es accesible ese escenario? En la primera guerra de Irak, en la medida que definieron la guerra, se trata de expulsar a Irak de Kuwait. Sí, era muy claro. Lograron eso. En la segunda guerra de Irak era la guerra contra el terror. Sí. Y estuvieron casi 10 años ahí, se fueron e Irak se fue, digamos, al pozo. El saldo de la guerra contra el terror es que la década posterior ha sido la guerra con más atentados
y más víctimas terroristas desde que hay registro. O sea, fue completamente contraproducente. Sabemos también, porque en México también lo hemos vivido, que cierto tipo de estrategias excesivamente punitivas o que se concentran en tratar de descabezar o de apresar a los líderes, terminan produciendo una dinámica de violencia al interior de los cárteles y fragmentación de las organizaciones. Entonces, hay una parte en la que yo me pregunto, bueno, todas estas cosas con las que está amenazando Estados Unidos, hay una parte o hay una dimensión que puede ser profundamente contraproducente. No, Y que aumente la violencia en México, claro, a Estados Unidos no le conviene, tanto por la parte, digamos, propiamente de la violencia, como por quizás los flujos migratorios que eso pueda representar de personas que huyen de esos lugares. Así es. Y en el caso de empezar a echar bombas con drones, ¿no? Eso no va a terminar con la epidemia de adicción a los opiáceos que hay en Estados Unidos. Entonces, hay toda esta parte como de desconexión entre la retórica y los efectos posibles que contradicen lo que la retórica dice que quiere conseguir. Ahora, Roxana, al ser ya organizaciones terroristas, al ser denominadas el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, en fin, se empodera a Estados Unidos a realizar operaciones extraterritoriales. Y yo quiero recordar que a Bin Laden entró un comando de Navy SEALs a Pakistán, a territorio soberano de Pakistán, lo mataron y se lo llevaron, ¿no? Para enterrarlo en el mar. Supuestamente. Sí, la soberanía. Bueno, eso podría suceder en México al tener las organizaciones terroristas. Y entonces, por eso es muy importante hilar fino por parte del gobierno para decir, oigan, nosotros no vamos a aceptar esto. O sea, sí hay un concepto de soberanía. Insisto, yo no voy a defender al Mayo, como dice también la presidenta. Claro. Pero, hombre, si se empiezan a meter Estados Unidos en estas cosas... Además, cuando entran sin objetivos muy claros, acaban haciendo un tiradero. Claro. Sana, ¿no? Sí, y esto que comentaba es bien interesante. Esto que hizo Powell, que fue el secretario de la Defensa de Estados Unidos, fue muy interesante porque efectivamente creó un caos. Estamos hablando de que cuando denominas terrorista a una organización, estamos hablando de que el territorio que ocupa deja de tener la soberanía. Sí. O sea, puedes ingresar, puedes hacer las estrategias o los planes militares que tú necesites para conservar la seguridad del pueblo estadounidense, bla, bla, bla. Y más allá del discurso político, así está escrito. Claro. Ahora, en el caso de México, a ver, es muy, muy, muy complejo. Es muy complejo porque tenemos como una cebolla muchas capas que cuidar. Por eso el trabajo tanto de la Cancillería como de la Secretaría de Economía y como de tantas otras instancias tendría que estar haciendo, como bien dices tú, un hilado fino, estar viendo cuáles son los escenarios. Y esos escenarios tendrá que hacer un trabajo de seducción con los norteamericanos, pero con esta aladura que no escucha, que está al interior de los Estados Unidos todos los días filtrando este tipo digamos, de amenazas hacia nuestro país. Les pongo un ejemplo. El asunto de las remesas. ¿Qué haríamos si en estos momentos nos retiran las remesas porque deciden que hay un lavado de dinero y que, bueno, las van a retirar todas? Bueno, a ver, verdaderamente tendríamos un problema. Por cierto, hay evidencia de que sí hay lavado de que sí hay lavado de dinero. Sí, pero en el Capitolio lo que sí corre por los pasillos es que quienes manden remesas tendrán que ser estadounidenses. Sí. Obviamente por un tema de impuesto. Porque por un tema de impuesto también se dejó de hacer acuerdos bilaterales sobre la migración legal que iba a Estados Unidos, mexicanos que iban a la pizca, etcétera, etcétera. Se dejó de hacer por un tema de impuestos. Entonces, el problema es que estamos hablando de esa capa de la cebolla. La capa de la cebolla económica que tiene que ver con activos, activos financieros, en legales, que fueron alguna vez ilegales y se convirtieron en legales. Les pongo un ejemplo que verdaderamente es escandaloso. El mercado de los cigarros. Cada vez tenemos un mercado más amplio de cigarros ilegales que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación han impulsado. Estamos hablando de que en Jalisco es en donde más se venden cigarros ilegales. Yo he sabido de firmas de abogados que han impulsado investigaciones para proteger a las marcas legales y conminar al gobierno mexicano de que los queme, los destruya.
Y es una verdadera, de veras, nos ha costado mucho trabajo aterrizar este tipo de cuestiones que nos vulneran al final. Esa es otra capa de la cebolla. Y muchas otras capas son, por ejemplo, estos abogados que mencionaba Vanessa, que están involucrados con gobernadores, Sí, ahí de repente hasta premios reciben por parte de Morena. Entonces ¿no? los abogados del Mayo, ¿no? Claro. Y yo creo que los norteamericanos saben muy bien que es una gran amenaza darnos un tratamiento como Irak. Primero, no somos Irak. Segundo, tenemos una situación geográfica que ni a ellos les conviene si fuéramos sus peores enemigos o si tuviéramos una situación difícil. Nosotros no nos hemos dado cuenta de la situación geográfica de veras. Digo, primero estamos más cerca del Canal de Panamá que ellos. En primer lugar, ya por ahí empezando. Y en segundo lugar, tenemos una serie de intereses alrededor nuestro, de los chinos y de todo el mundo, que de veras, yo creo que no sería tan sencillo para ellos tratarnos técnicamente como lo tienen escrito. Sí, pero hay mucho. Estaba viendo yo el otro día un documental sobre Vietnam, buenísimo, en Apple TV, la arrogancia de Estados Unidos de pensar que, ¿no? O sea, es la primera guerra que pierde Estados Unidos en su historia. ¿no? Vietnam. Sí, pero esta arrogancia, pues está ahí presente como todo imperio. Siempre tienen la enfermedad de la hibris griega, ¿no? De la arrogancia, de la superioridad. ¿no? Claro, y las discusiones entre ellos. Estos mexicanos, ¿no? O sea, yo me he encontrado platicando con estadounidenses que realmente piensan, no, hombre, nosotros entran un cuerpo de Marines a Sinaloa y arregla el tema. No saben de lo que están hablando, no saben de lo que están. Se les olvida que, por ejemplo, vinieron por Villa y nunca lo agarraron, ¿no? No, y otras cosas. Y era el general Pershing, ¿eh? Fue el general que ganó en Japón, o sea, ¿no? Entonces, pudo en Japón, pero no en Chihuahua, ¿no? Entonces, el tema es ese, la arrogancia del imperio. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, nos queda una última ronda de conclusiones muy difícil para la presidenta, insisto, muy, muy difícil. Hasta ahora, hoy habló Gertz Manero, por cierto, dice que sí hay casos aquí en México en contra del Mayo. Yo no metería las manos al fuego de qué tan bien armados están. Seguramente han de estar pésimamente mal armados, pero esa es la historia de nuestro país. Pero ¿cómo ves? Este es un tema que la va a perseguir a la presidenta. La va a perseguir, pero nos ha perseguido siempre. Vaya, ahora hablas de estos antecedentes de operaciones extraterritoriales y de hecho el Mayo en su carta habla de esta operación de Álvarez Machaín. Sí, sobre todo la menciona claro. porque a él le conviene para armar su caso, porque de ahí deriva este tratado para evitar los secuestros transfronterizos. Pero tenemos muchos más ejemplos, por ejemplo el de Manuel Velázquez Mascorro, este mexicano estadounidense, que también secuestran en Ciudad Juárez y se lo llevan al Paso. Allá lo sentencian con pena capital y pues jamás hicieron caso de las comunicaciones consulares de México para esos efectos. ¿Y lo mataron? No, era cadena perpetua, no era pena capital. Pero como tampoco han hecho caso de las comunicaciones consulares que ha mandado México para salvar a otros connacionales que sí han sido objeto de pena capital. Vaya, no ha sido el caso de narcotráfico. ¿Sabes cuándo se hicieron caso? Con el general Cienfuegos. Claro, que eso fue una negociación política y que de hecho hay un caso muy interesante que le escuché. Eso fue con Trump, Fue con Trump, pero bueno, se lo escuché a Jesús Esquivel cómo los fiscales por el caso Cienfuegos quedaron furiosos e inclusive algunos renunciaron por esa negociación política. Entonces no va a ser tan sencillo tampoco que en este caso repatrien al Mayo también por ese antecedente. No lo van a repatriar nunca, eso estoy seguro. Pero es interesante que a Cienfuegos sí en una negociación, pues presumiblemente directa entre López Obrador y Trump, al más alto nivel. Sí. Y porque, por cierto, porque yo sí les quiero recordar, aquí nosotros lo reportamos cuando ocurrió, la primera reacción de López Obrador fue, pues qué bueno, que se limpie la corrupción de los periodos pasados. Al día siguiente se echó para atrás, pero así metió freno de mano y echó para atrás, lo cual habla del poder del ejército, de las Fuerzas Armadas, Carlos. Mira, para terminar, dos ideas. Estabas tú hablando ahorita de la cuestión de la soberanía. Sí. Yo creo que aquí ya está muy claro que cada país tiene está entendiendo estratégicamente distinto a ese concepto. Para la presidenta, soberanía es aquel autogobierno, aquel derecho a autogobernarnos que queremos defender del intervencionismo estadounidense. Pero para Estados Unidos, según lo que dice el proyecto 2025, que es como el ideario del trumpismo
más acabado. Dice, no, es que Estados Unidos necesita un México soberano. Lo que nosotros queremos es combatir a estas organizaciones para ayudarle a México a que pueda restaurar su soberanía en su propio territorio. Entonces, ya de entrada ahí hay dos conceptos de soberanía muy distintos. La presidenta insiste en decir que su posición se trata de salvar la soberanía, creo porque está jugando para su propia tribuna. Pero ese discurso no le va a servir cuando está jugando de visitante frente a Estados Unidos. Y en la tribuna interna, incluso si le sirve ese discurso, ella enfrenta el dilema de lo que yo llamaría Rocha o Harfuch. O sea, por un lado, tu partido arropa a un gobernador muy cuestionado, con muy mala imagen, que la gente en Sinaloa ya quiere que se vaya, y por el otro lado también impulsa a un zar de la seguridad que en teoría viene realmente a hacer las cosas diferentes, a no estar repartiendo abrazos, a no pacificar, ¿no? La presidenta ahorita está en una posición muy ambigua, pero yo creo que esa ambigüedad se va a ir desgastando y en un momento u otro se va a tener que decantar. No puedes tener al mismo tiempo de un lado abrazar a Rocha y del otro a Harfuch. Una última conclusión, Roxana. Sí, hablando de Harfuch, a mí me resulta muy difícil de creer que en esta coyuntura no se haya aprobado la ley de seguridad, del sistema de seguridad. Ni la ley tampoco, Harfuch. La ley Harfuch, Así exacto, le dicen. en pocas palabras, sí. Sí. Es increíble que no se haya aprobado. O sea, cuando después, como el deporte favorito del Congreso, aprobaba todas las... ¿Cómo es posible que en una coyuntura tan compleja a la que nos estamos enfrentando no tengamos esta ley ya aprobado, revisada y aprobada, vamos a ponerle así? Sí. Pero además, cuando estamos muy mal calificados en cuestiones de justicia, este proyecto que hace una medición de la justicia. World Justice Project. Sí, el World Justice Project tiene o sea, en derechos fundamentales califica, por ejemplo, a México en el puesto 95-142. Estamos, por ejemplo, en restricción de poderes gubernamentales estamos en el 105, en cumplimiento normativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí creo yo que a los ojos de los Estados Unidos tenemos una estructuralidad muy difícil con la que no podemos afrontar, no estamos pudiendo afrontar. Nos urge que estos cambios como la ley, como tú dices, una claridad mucho más importante respecto a gobernadores como Rocha, pero también como otros más, claro, sea dirimido y que sobre todo la presidenta no se preocupe por su popularidad, se preocupe por su legitimidad. Por cierto, está booming la popularidad, de acuerdo a Buendía y Márquez, 80% de aprobación, hay que decirlo. Muchas gracias por venir, Roxana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Carlos, Vanessa, nos vemos. Gracias, buenas noches. Pronto, y vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con el tema de la no reelección, un debate entre Benito Nasif y Aurelio Nuño. Regresamos.